Les saluda a todos ustedes con mucho afecto su profesor Jesús Anlén López, profesor de Teoría General del Estado. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 6, denominada Formas de Estado. Veremos el punto número 1, que será 6.1, concepto y clasificación de las formas de Estado. Antes de incorporarnos a este tema, es muy importante que sigamos los lineamientos que ha marcado el maestro Adolfo Posada, que fue un distinguido profesor de Derecho Político en la Universidad de Madrid, que decía: la calidad científica surge en la política y se constituye su ciencia cuando analizamos cualquier conocimiento de una manera reflexiva, objetiva, metodológica y sistemática, mediante un esfuerzo encaminado a realizar la interpretación racional de los fenómenos políticos. Eso es lo que haremos el día de hoy. Una interpretación reflexiva, objetiva, metodológica y sistemática del tema que nos corresponde, que es el de formas de Estado. Ahora bien, inspirados en ese anhelo de ordenamiento riguroso, lo primero que tiene que aparecer en nuestra mente es, bueno, ¿y qué diferencia hay entre formas de Estado y formas de gobierno? Bueno, es muy importante que ustedes fijen el significado de los vocablos para evitar una confusión en los conceptos que se manejen. Primero, diremos, hay una gran diferencia entre formas de Estado y formas de gobierno, ya que algunos tratadistas, como Mukuriu, suele incluir en formas de Estado a ciertos tipos de formas de gobierno, como la monarquía, estimándola una especie de género que denomina estados compuestos, en oposición a los estados simples, que es el estado unitario. Veamos, de acuerdo con Juan Bodino, autor del libro de los 6 libros de la República, dice que hay una distinción entre estas dos formas. Ambas, tanto las formas de Estado como las formas de gobierno, son políticas, porque se refieren a la política como una interrelación social. Sin embargo, las formas de Estado se atiende a la estructura que adopta el Estado en razón de sus elementos constitutivos: pueblo, territorio y poder. Y las de gobierno toman en cuenta la organización del Estado, tomando en cuenta sus funciones. Entonces, formas de Estado va en razón directa con la estructura misma del Estado, y las formas de gobierno en razón directa de sus funciones. Por consiguiente, decía la doctora Aurora Arnaiz, que fue una distinguida maestra de la Facultad de Derecho y directora del Seminario de Teoría General del Estado, que el Estado se estructura en sus elementos constitutivos y se organiza en relación con sus funciones. Entonces, Estado y gobierno no deben de confundirse, ya que este último, el gobierno, es algo del Estado y para el Estado, pero no es el Estado. La forma de Estado es el modo o manera de ser de la entidad independientemente de cómo sea su gobierno. Por ejemplo, puede haber una monarquía o una república, pero puede existir en un estado unitario o en un estado federal. Son dos cosas distintas. La monarquía y la república son formas de gobierno que pueden existir en un estado unitario o en un estado federal, que son formas estatales. A nosotros nos corresponde ver eminentemente lo que son formas de Estado.
Dentro de los esquemas de derecho constitucional modernos, las formas de Estado se estructuran básicamente en dos: el Estado simple o unitario y el Estado compuesto o complejo. De ahí que nosotros veamos, de acuerdo con nuestro temario, el Estado unitario simple y más tarde veamos el Estado federal o Estado compuesto. Para Héctor González Uribe, esta clasificación se da en relación directa con la soberanía. Si la soberanía en el Estado se considera como única e indivisible y se ejercita sobre una sola población, en un solo territorio, estamos en la presencia de un Estado simple, como pasa en las repúblicas centralistas, como por ejemplo Francia, Colombia y otros países. Si por el contrario, el ejercicio de la soberanía está repartido entre un Estado mayor y una serie de estados menores que contribuyen a formarlo, tenemos entonces el Estado compuesto. El ejemplo característico es precisamente el Estado federal, del cual son muestras muy claras la República Norteamericana, la Mexicana y la República Argentina. Veamos las características y una definición de un Estado unitario o simple y cómo está organizado el Estado unitario. El Estado centralista opera en forma directa sobre la totalidad del territorio y del pueblo. Todos los ciudadanos están sujetos a una autoridad única, al mismo régimen constitucional y a una legislación en común. Las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales pertenecen a un solo titular, representado por el mismo Estado. Se integra un poder central, sin autonomía para las partes o regiones que lo componen, y es el único que regula las funciones del Estado. El Estado unitario y el federal en el aspecto exterior, y salvo muy contadas excepciones, no difieren, pues aparecen como un poder único y como sujetos de derecho internacional, y en el interior de sus órganos expresan una sola voluntad, la de la federación. Ejercen su competencia sobre un solo territorio y un solo cuerpo nacional. Sin embargo, hay otros aspectos que los separan netamente. Etimológicamente, la palabra federación proviene del vocablo latino feudus, que equivale a alianza o pacto de unión, por lo que podemos considerar que un Estado federal es una entidad que se forma a través de la alianza o pacto de varios estados que antes estaban separados sin ninguna dependencia. De ahí que el desarrollo de esa forma de Estado conste de tres partes sucesivas: independencia previa de los estados que unen, alianza o pacto unión, creación de una entidad distinta producto de dicha alianza. Estos constituyen los supuestos lógicos, jurídicos y prácticos para la formación de un Estado federal. Vamos a repetirlo. Hay un libro escrito por el maestro Ignacio Burgoa que se llama El Estado, y ahí relata él que es muy simple poder ver la diferencia entre un Estado centralista y un Estado federalista. Sobre todo el Estado federal dice, primero, un supuesto, debe haber estados previamente. Estos estados que están constituidos previamente se unen y al unirse forman un pacto o una alianza. Si nada más quedaran nada más una unión de estados, sería una federación. Pero si ellos deciden constituir una entidad distinta a ellos mismos, esto es propiamente la creación de una entidad jurídica que es el Estado federal. Bajo estos tres supuestos lógicos es como se constituye un Estado federal o un Estado compuesto. Ahora, el maestro Jorge Cifra Geras nos dice, el método normal de la formación del Estado federal consiste en la unión de varios estados soberanos que pactan en forma expresa, como Estados Unidos, Argentina o tácita, como fue Suiza, con el fin de constituir una alianza o una confederación que posteriormente se convierte en una federación. El primer paso viene dado simplemente por un pacto o tratado
que al ser ejecutado se convierte en ley, en constitución. Cuando el Estado surge de la desintegración de un Estado unitario, acuérdense que en México, antes de constituir el Estado federal, existía dentro del virreinato provincias que estaban reguladas por un gobierno central. No habían entidades previamente cuando se forma el Estado federal mexicano. Otro ejemplo es Brasil, Rusia, ¿verdad?, que propiamente existían estados previamente. El Estado federal prototipo, por su origen y evolución constitucional, es el de Estados Unidos de Norteamérica. Sobre él existe una abundante literatura política, ya que, como es sabido, desde que los estados que la formaron eran colonias, existían en las mismas una independencia política y jurídica gracias a las cartas de establecimiento otorgadas por los reyes ingleses. Las colonias se autogobernaban con el único límite de respetar los principios jurídicos sobre los que descansaba el derecho inglés frente a Inglaterra. Al lograr su independencia, las colonias se convirtieron en estados libres y soberanos, pasando por el periodo intermedio de la Confederación, cuya explicación ya la hemos hecho, que no significaban sino una mera alianza. Los estados convinieron por su propia voluntad en la Convención de Filadelfia y después en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, en la creación de una entidad distinta, producto de ese pacto o unión que fue el Estado federal. Ahí sí, en la Constitución norteamericana se dio ese pacto federal porque existían previamente estas famosas colonias que de una y de otra manera tenían una independencia entre sí. En el caso de México fue a la inversa, ya que las colonias españolas no gozaban de autonomía en los que a su régimen se refiere. Sus gobernantes eran designados directamente de España por el monarca, en quien se centralizaban las tres funciones estatales. El imperio español era eminentemente una entidad centralista. Ahí ustedes han visto muy claramente la gran diferencia que hay entre un Estado unitario o simple y un Estado federal. Han visto cómo está organizado propiamente el Estado unitario. Han visto cómo son las estructuras estatales y nos hemos incorporado ya propiamente a hablar en el punto, lo que se denomina el punto número 6, el Estado federal o compuesto. Hasta aquí hemos visto dos temas fundamentales. Primero, vimos cuáles son las formas de Estado. Vimos qué diferente hay con las formas de gobierno. Hemos visto también qué es un Estado unitario simple. Hemos visto las características del Estado simple, sus estructuras estatales. Hemos visto la diferencia que hay con el Estado federal o compuesto. Veamos ahora qué es lo que pasó aquí en México. Propiamente fue hasta la Constitución de 1824, en que con un gran acierto se estableció que la nación mexicana adoptaba para su forma de gobierno la forma de República Popular Federal. Más adelante, si ustedes me permiten, voy a hablar la gran diferencia que hay entre el Acta Constitutiva de 1823 y la Constitución de 1824, que es en sí, propiamente, el Acta Constitutiva es el fundamento de la Constitución de 1824. Ahora bien, la Constitución de 1824 estableció con acierto que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República Popular Federal, artículo 4, sin haber imputado a los estados de la federación los atributos que le señaló el Acta Constitutiva, que eran diferentes con la realidad, ya que la autonomía provincial establecida en la Carta de Cádiz no significó que las provincias convertidas etimológicamente en estados hubieran sido independientes, libres y soberanas. Desgraciadamente, dice el maestro Ignacio Burgoa, la fórmula que la Constitución de 1824 expresaba el régimen federal
No fue reiterada por las leyes fundamentales del 57 y en 1917. En estas se incurrió en el mismo error que cometieron los autores del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, al reputar a las entidades federativas como libres y soberanas. Dentro de la unidad política que representa un Estado federal, no puede haber tantas soberanías cuantos sean los estados que la compongan, ni estos pueden considerarse libres en la excepción política y jurídica de la libertad estatal. En la federación, cada estado tiene la división clásica de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales en relación con su territorio. Además de estas funciones locales, existen las federales con atribuciones propias que comprenden la totalidad de los territorios de las entidades federativas. Los estados miembros en el sistema federal tienen su territorio, su gobierno y su población propia, así como la facultad para elaborar su propio régimen jurídico y su constitución, siempre que se sujeten a la disposición de lo federal. La competencia de los órganos federales son jerárquicamente superiores. Le siguen los estatales o locales y luego los municipales. La competencia está repartida por razón de materia y territorio. Vean ustedes cómo estamos siguiendo qué es el Estado federal. Estamos viendo todas las teorías que hay sobre la formación del Estado federal, federación, confederación y descentralización. Estamos viendo ahorita la distribución de las competencias entre la federación y los estados, y luego la participación de los estados federados en el poder federal y las dificultades propias del federalismo en México. La doctrina anterior, quisiera yo ver la naturaleza jurídica de esta entidad federal, que ha sido objeto de numerosos investigadores del derecho público, entre ellos Seidel, quienes dicen, existe en la federación una teoría llamada de la cosoberanía. Afirman que dentro del ámbito del Estado federal existen dos soberanías, la de las entidades federativas y la del Estado federal propiamente dicho. Las primeras dotadas de órganos de gobierno ceden parte de sus soberanías en aquellas materias sobre las cuales han renunciado a ejercerla, para depositarlas en nuevo Estado. La segunda, o sea, la soberanía del Estado federal, se integra con la recepción de las soberanías fraccionadas otorgadas por las entidades federativas que crean el Estado federal. La doctrina anterior se estructura jurídicamente en un error, ya que el verdadero soberano permanece siempre atado a su soberanía, justo como un señor feudal, quien entrega su tierra, pero retiene el dominio sobre ella. La soberanía es una, es indivisible, es indelegable y se traduce en el poder que tiene el pueblo de un Estado para autodeterminarse y autolimitarse, sin ninguna otra potestad jurídica política ajena que lo restrinja. En base a estos razonamientos, desechamos la tesis de la cosoberanía, porque nos parece más apropiada, por una, que nos parece más apropiada, que es la de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es una facultad para darse sus propias normas dentro de un ámbito señalado de antemano, pero respetando las reglas y principios productos de una voluntad ajena. En tal virtud, las entidades que forman la federación no son soberanas, sino autónomas y pueden organizar sus regímenes interiores y encauzar sus decisiones gubernamentales sobre la base de respeto a las normas impero-atributivas consignadas en una Constitución General. Esta última consideración nos permite llegar a la conclusión de que la llamada teoría de la cosoberanía es en estricto derecho insostenible, ya que no pueden existir en un Estado federal dos soberanías, la de este y de las entidades que suscribieron el pacto. Existe una sola soberanía y es única, indivisible, indelegable y suprema. Resulta interesante entonces indicar que el federalismo se encuentra actualmente vigente
en la mayor parte de los países de la órbita occidental y aún en muchos países socialistas. La realidad política del siglo XX nos muestra que la idea del federalismo es una forma superior de los ideales del Estado democrático. Lo mismo existe en un Estado liberal que en un intervencionista moderado o radical, que por diferente que sea la ideología que lo acepte, siempre encuentra una poderosa técnica política para estructurar su poder. George Jelinek, al hacer una clasificación de los estados compuestos o complejos, distingue además de la entidad federal otras formas, como la confederación, que viene precisamente en nuestro temario, viene precisamente que es la confederación y la descentralización. Hay otras formas de Estado como la confederación, las uniones reales, los protectorados y las uniones administrativas, que no obstante la alianza de varios estados, no integran un nuevo estado, como ocurre en el régimen federal. Las confederaciones de estado, como ya lo habíamos explicado, y en el temario está muy claro, son uniones de estados soberanos mediante una alianza para defenderse en común frente al exterior, asegurar su bienestar y su paz interior. Recuerden ustedes, cuando hablamos de cómo se integra un Estado federal y cuando vimos la teoría de Ignacio Burúa, de que deben de darse los tres supuestos lógico-jurídicos, primero, que haya Estados libres y soberanos, segundo, que haya unión de Estados o un pacto, y tercero, crear una entidad distinta. En el caso de la Confederación, no se integra una entidad distinta a ellos mismos. Cada quien conserva su propio bienestar y su propia paz interior. No disminuyen su soberanía jurídica los Estados miembros al suscribir este pacto. El poder de la Confederación se ejerce tan solo sobre los Estados miembros, esto es, sobre los órganos supremos del Estado. No tiene competencia en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los ciudadanos de los Estados confederados. Solamente quedan unidos en los términos del pacto. En todo lo demás, quedan libres para realizar sus actividades interiores o exteriores. Históricamente, existió la Confederación de Estados Unidos de Norteamérica, desde la Declaración de 1776 hasta la Constitución Federal en 1787, la Confederación de los Países Bajos, la Confederación Helvética 1815-1848, la Confederación del Rin y la Confederación Germánica. Las federaciones, también formas de Estado compuestas, cuya génesis se debe al derecho internacional, nacen en virtud de un tratado entre varios estados que convienen en tener un órgano colegiado en común que lo represente internacionalmente, pero sin afectar su soberanía interior de cada uno de los estados participantes. Es importante señalar que este órgano colegiado no constituye un superestado, ya que los estados participantes quedan libres de separarse de la federación e incluso de ejecutar su propia política internacional. Acuérdense ustedes, históricamente, algunas naciones que lograron su emancipación de algunos países europeos, Tanzania, Tanganica, Zanzíbar, la Federación de los Nuevos Emiratos y Sultanatos del Golfo Pérsico, el de la República Popular de Yemen, el de la Federación de Malasia, son algunos datos históricos. Ahora, ¿qué es la unión real? La unión real se da cuando dos o más estados monárquicos tienen un solo rey. En tal virtud y mediante un pacto crean órganos comunes de gobierno. Por ejemplo, históricamente fueron la monarquía austrohúngara. En la existió la unión de la corona de Hungría en ese entonces y los reinos de Austria en la famosa figura de Habsburgo. ¿Qué es una unión personal? Existía cuando un estado ofrece la corona a un rey que ya lo es de otro estado, con la circunstancia de que aquí no se crea un gobierno en común. Cada estado conserva su propia organización constitucional. Hasta aquí, nosotros hemos visto dentro del temario
concepto y clasificación de formas de Estado. Vimos que es un Estado unitario y que es un Estado simple. Vimos las características del Estado unitario y simple, cómo está organizado, la estructura estatal. Vimos que es un Estado compuesto. Vimos las diferentes teorías que conforman el Estado federal, la distribución de competencias entre la Federación y los Estados, la participación de los Estados federados y las dificultades del federalismo. Ahora bien, sin embargo, Héctor González Uribe y algunos otros maestros hablan de que hay tipos especiales de organización política. Se incluyen dentro de este tema diversos tipos especiales de organización política que no se encuentran dentro de una clasificación general que hemos estudiado y que plantean la necesidad de comentarlos por sus peculiaridades. Entre ellos nos encontramos la Sociedad de las Naciones Unidas, nos encontramos a la Organización de las Naciones Unidas, al Estado del Vaticano y a la Comunidad Británica de Naciones, el famoso Commonwealth. Después de la Primera Guerra Mundial, acuérdense ustedes, 1914, 1918, y al entrar en vigor el Tratado de Versalles en 1919, se creó la Sociedad de Naciones, con la idea fundamental de establecer los mecanismos internacionales para preservar la paz. Dicho organismo fue destruido prácticamente al desarrollarse la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada esta, se reemplazó la Sociedad de las Naciones por la Organización de las Naciones Unidas en 1945 en San Francisco, California. El funcionamiento de estos organismos, tanto la sociedad como la Organización de las Naciones Unidas, planteó la necesidad doctrinaria de distinguirlos dentro de algunas formas de Estado compuesto o complejo. Estado federal, federación, confederación, unión real, etc. Independientemente de su efectividad o inefectividad, llegándose a la conclusión de que no se les podía clasificar dentro de estas entidades, ya que se les estimó como una formación política sui generis, distinta a los tipos anteriores. Para Gropali, estas uniones de Estado no eran con el objeto de constituir un superestado, sino con el fin específico de cooperación, paz y seguridad abierta a todos los estados del orbe sin importar ideologías. Estos organismos tienen personalidad propia, pero dejan intacta la de los estados miembros. Otra organización política sui generis es el Estado de la Ciudad del Vaticano, que surgió el 11 de febrero de 1929 en virtud de los tratados de Letrán, celebrados con el Papa Pío XI y Benito Mussolini. Con estos tratados se dio por terminado el conflicto de soberanías entre los papas y los reyes de Italia, que desde 1870, con la entrada de las tropas italianas del rey Víctor Manuel II en la ciudad de Roma y la proclamación de esta ciudad como capital del nuevo reino italiano unificado, se había planteado agudamente con el nombre de la cuestión romana. El reino italiano aceptó la religión católica como oficial, se comprometió a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al Vaticano, reconoció a este último como Estado independiente bajo la soberanía papal y convino en respetar la neutralidad e inviolabilidad del Vaticano. La estructura jurídica de esta forma de Estado del Vaticano es desentrañada por el profesor Gropali, quien opina que la Ciudad del Vaticano no es un Estado que sea un fin en sí mismo, como todos los demás estados, sino que es un Estado cuyos fines son los fines mismos de la Iglesia, dado que la Santa Sede, por su finalidad ultraterrena y espiritual, debe permanecer ajena en el campo internacional a las contiendas temporales entre los diversos estados. La Ciudad del Vaticano será siempre y en todo caso considerada un terreno neutral e inviolable. Y por último, hay otra forma de Estado también que no es susceptible de catalogarse
con las que hemos estudiado con anterioridad. Es la Comunidad Británica de Naciones, compuesta por Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India, las Islas Bahamas, Bermudas, etcétera, etcétera. Cada uno de esos estados tiene su propio gobierno, que va desde la total autonomía hasta una estrecha relación, en virtud del que el Poder Ejecutivo lo ejercita un gobernador designado por la Reina de Inglaterra. Tiene similitud a la Confederación, toda vez que las entidades participantes son independientes y poseen elementos estructurales de todo Estado. Sin embargo, tiene características parecidas a la Unión Real, por tener un mismo monarca y órganos en común, como el Supremo Tribunal Judicial, que dirime las controversias jurídicas que se originan con los estados asociados. Esto es lo que tienen ustedes en este capitulado, que es el de formas de Estado. Hemos analizado, primeramente, cuáles son las formas de Estado, cuáles son las formas de gobierno. Hemos analizado también detenidamente qué es el centralismo, qué es el federalismo, qué es la confederación, qué es la federación, cuáles son las formas sui generis de organización política. Yo creo, en la última parte, que es donde se da tendencias hacia nuevas formas de Estado, lo que más se ha dado y la tendencia moderna del Estado es hacia un federalismo. El federalismo es lo que ha podido permitir de una y de otra manera que se organicen los estados en la actualidad. Esta forma de Estado, sin embargo, siguen, diríamos que la gran mayoría de estados en el mundo sigue la tendencia de una forma de Estado federal. Sin embargo, sigue habiendo también estados centralistas, como está Francia, como está también algunos países latinoamericanos, como está Colombia, etcétera, etcétera. Ahora, en nuestro país, yo quisiera hacer un poquito de memoria, porque en nuestro país no fue fácil llegar a esta forma de gobierno. Quiero decirles a todos ustedes que casi todo el siglo XIX, una vez que nosotros conseguimos nuestra independencia, la gran lucha que se dio fue precisamente por una forma de Estado. La famosa lucha que se dio entre federalistas y centralistas. No fue una lucha fácil. Ahora bien, ¿qué es lo que se nota en ese entonces? Bueno, se logra la independencia de México y quedan los grupos. Unos querían volver al centralismo que se había establecido en la época del virreinato, otros querían llegar a la creación de un federalismo. Ahora, ¿cuál era la forma embrionaria política que existía en México? Bueno, la forma embrionaria que existía en México era la masonería. Había dos grupos principalmente, los famosos yorquinos y los famosos también los yorquinos. Y teníamos también al otro grupo que era muy importante, que eran los escoceses. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa y cuándo nace el federalismo en México y por qué esta forma y cómo nace? El 1 de febrero de 1823, y voy a insistir en 1823 y esta parte, porque es firmado propiamente el famoso Acta de Casamata. ¿Por qué es importante el Acta de Casamata? Porque ahí va a dar propiamente, esta acta constituye un importante inicio de lo que va a ser el federalismo. Ese plan de Casamata, en cuyo articulado se contempla la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente y se determina que la Diputación Provincial será la que delibere los asuntos administrativos. Con estos dos artículos, fíjense ustedes, se dio inicio al federalismo en México en 1823 y 1824.
Tras la abdicación y exilio de Agustín de Iturbide en 1823, el poder ejecutivo se depositó en un cuerpo integrado por 3 generales: Pedro Celestino Negrete, de origen español, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Y luego fueron sustituidos por Mariano Michelena y Miguel Domínguez. Y más tarde se reincorporó Vicente Guerrero. Ahora bien, el país estaba en una etapa verdaderamente difícil. Reinaba la anarquía y la situación en 1823 era desastrosa. Algunas provincias se encontraban sin fondos. No podían pagar las dietas y gastos de los diputados que las representaban en México, ni tampoco podían mantener una guarnición considerable. Por estas razones, y careciendo de noticias precisas de lo que hacía en México, acuérdense ustedes, Filisola, a fin de evitar los desórdenes y agitación que se iniciaban ya, creyendo que además que las tropas mexicanas no podían exigir una unión por la fuerza, siendo partidarios de la libertad, convocó un congreso para que decidiera sobre si debía o no continuar unida Centroamérica a México. Y habiéndose pronunciado la Asamblea por la Independencia el 23 de junio de 1823, Filisola respetó esa decisión y salió con sus tropas, dejando constituida una república con el título de Provincias Unidas de Centroamérica, que de ahí a poco se dividió. Se estaba empezando a propiamente desintegrar, después de la independencia, este gran país, este territorio que sería un gran país. Algunas otras provincias, Jalisco entre ellas, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, había también una actitud de rebeldía contra el gobierno central y pugnaban por un pacto federal, en tanto en otras entidades se propugnaba o se pronunciaban por un gobierno centralista. Las grandes luchas que se dan después de la independencia es por una forma de Estado. Ahora bien, estos dos grupos que mencionaba a ustedes como forma de organización política, los escoceses y los yorquinos, en los primeros, en los escoceses, se agruparon los españoles, el Alto Creo, viejos militares realistas que buscaban que por sobre todas las cosas siguiera el orden privilegiado que tenían durante la colonia. En el segundo grupo se agruparon los insurgentes en franca oposición a los primeros y querían una república federal representativa. Fueron Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala sus principales encabezadores. Dividida pues la nación entre escoceses y yorquinos, lucharon con pasión, llegando incluso, dice Jesús Reyes Heroles, a la violencia, intriga, calumnia en defensa de sus propios intereses. Las logias yorquinas ganaron terreno por sus ideales democráticos y sus constantes acercamientos a las clases populares, por lo cual los escoceses se lanzaron a la contienda por la supresión de todas las sociedades secretas, no obstante que ellas hubieran organizado la primera. Hubo distintas sublevaciones en el país y un gran desconcierto. La lucha pasaron de las logias a la lucha entre centralistas y federalistas. Y así, de conformidad, fíjense ustedes, con el plan de Casamata, que derribó al imperio de Iturbide, se convocó y se integró el Congreso Constituyente el 7 de noviembre de 1823. Es muy importante esta fecha porque es el antecedente directo de la Constitución de 1824. Y aquí se dividen entre los diputados, entre centralistas y federalistas, por una forma de Estado. Los primeros, los centralistas, encabezados por un extraordinario hombre que fue Fray Servando Teresa de Mier, y los segundos por otro extraordinario mexicano que fue don Miguel Ramos Arizpe. Estos dos grupos lucharon encarnizadamente y finalmente triunfan los federalistas al promulgarse el 4 de octubre de 1824
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adoptarse la forma de gobierno republicano y federal. Ahora bien, no olviden ustedes que entre los principales teóricos del federalismo había estado ya el doctor José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Manuel Crescencio Rejón, Ezequiel Montes, Manuel Gómez Pedraza, en fin, grandes personajes estuvieron dentro de la famosa corriente del federalismo. Y dentro del centralismo, Carlos María Bustamante, Nicolás Bravo, Ignacio Aguilar y Morocho, en fin, estos dos grupos lucharon brutalmente. Bueno, finalmente, ellos logran enfrentarse. Ahora bien, es muy importante que ustedes vean que estos diputados encabezados por Miguel Ramos Arizpe y el cura, Fray Teresa de Mier, estos habían sido diputados en las Cortes Provinciales y habían estado en Cádiz. Una vez que se disuelve también las Cortes ahí en Cádiz, muchos de ellos estuvieron presos y tuvieron primero que estar presos en España y más tarde se fueron a Francia. ¿Qué pasaba en Francia en ese entonces? Bueno, ahí estaba el enciclopedismo y la ilustración en su apogeo. Y estos hombres tuvieron la oportunidad de imbuir, de conocer profundamente todo lo que era el enciclopedismo, la ilustración, y más tarde algunos de ellos se refugiaron también o tuvieron la oportunidad de estar en Estados Unidos. Entonces fue una generación de diputados verdaderamente brillante, 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 brillante. Ellos van a un lugar, ojalá que ustedes como estudiantes tengan oportunidad, que era en ese entonces era el convento de San Pedro y San Pablo, que hoy es el Museo de las Constituciones. Es una visita obligada, está a una cuadra del mismo San Ildefonso. Tienen que ir ahí, porque ahí es donde se va a dar la Constitución de 1824. De ahí se dio el acta constitutiva de 1823. Por esta generación brillantísima. Es una de las generaciones más brillantes que se dio, los que construyeron el acta constitutiva del 23 y más tarde la famosa Constitución de 1824. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes tengan un conocimiento de ello? Bueno, porque nuestro tema fundamental es formas de Estado. Y están viendo cómo nace en esta nación mexicana esta forma de Estado que fue el federalismo. Ahora bien, hay un artículo que es precisamente el artículo número 4 del acta constitutiva, fíjense bien, que va a servir para discusión del acta de 1824. Y el artículo 4 decía, la soberanía reside esencialmente en la nación. Fíjense ustedes, la soberanía, influencia de los 6 libros de la República de Bodino, reside en la nación, influencia de Selles. Acuérdense ustedes. Y por lo mismo pertenece exclusivamente a esta el derecho de adoptar la forma de gobierno que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, de establecer por medio de sus representantes sus leyes fundamentales y de mejorarlas o variarlas según crea conveniente más. Y el artículo 5. La nación mexicana adopta para su gobierno, la forma de república representativa, popular y federal. Vean ustedes, pues, federal. Esto es ya lo que se da, perdónenme ustedes, en lo que es propiamente el acta de 1824. Fíjense ustedes que es muy importante también señalar un artículo que es
precisamente viene a colación con lo que platicamos nosotros de las famosas cosoberanías. Artículo 6. Son partes integrantes, sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalla en este acta y en la Constitución General. Vean ustedes lo que se dice. Las entidades que forman esta federación son estados libres y soberanos. Y si notaron ustedes y usaron bastante su conocimiento científico, se dieron cuenta también de que fundamentalmente ellos señalan un capítulo de formas de gobierno. No distinguen entre formas de Estado ni formas de gobierno. Y aún la Constitución actualmente dice formas de gobierno, cuando nosotros sabemos que una cosa es la forma de Estado y otra cosa es la forma de gobierno. Ahora bien, este es el ejemplo clásico donde ustedes van a tener la oportunidad, cuando ya estén estudiando en Derecho Constitucional, tengan ustedes ya la oportunidad de ver claramente la diferencia que hay entre formas de Estado y formas de gobierno. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el derecho constitucional mexicano y la teoría general del Estado? Bueno, como les dije a ustedes en el artículo que vimos, que la soberanía nacional radica, etcétera, en el pueblo, etcétera, etcétera, ahí se ve todos los filósofos que intervinieron en la creación de ese artículo. Les mencioné que la teoría de la soberanía nos la da propiamente Bodino en el libro Los 6 libros de la República. Es el padre de uno de los fundamentos del Estado. Vimos también que la teoría de que la nación radica, que la teoría de la nación nos lo da propiamente el abate Sellés. Vimos también de la titularidad de la soberanía que radica en el pueblo, que es el titular de la soberanía de un autor que es Juan Jacobo Rousseau. La teoría general, por eso les va a dar a ustedes toda una filosofía general política. Les va a dar también una historia general de las ideas y de los hechos. Y desde luego, ya el derecho constitucional mexicano es la aplicación de esas teorías a nuestra realidad mexicana. Por eso, la base del derecho público es la teoría general del Estado. Ahora bien, fíjense, aquí hay un hecho que yo les dije que ustedes pusieran mucha atención. Les dije a ustedes que en la Constitución de 1824 se establecía, fíjense con qué gran acierto la del 24, la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república popular federal, sin haber imputado a los estados de la federación los atributos que sí le señaló el acta constitutiva, que eran diferentes con la realidad, ya que la autonomía provincial establecida en la Carta de Cádiz no significó que las provincias convertidas etimológicamente en estado hubieran sido independientes, libres y soberanas. Desgraciadamente, dice Ignacio Burgoa, en su obra que ya les mencioné a ustedes, El Estado, la fórmula que en la Constitución de 1824 expresaba el régimen federal no fue reiterada por las leyes fundamentales de 1857 ni en 1917. En esa se incurrió en el mismo error que cometieron los autores del Acta Constitutiva de la Federación a reputar a las entidades federativas como libres y soberanas dentro de la unidad política que representa un Estado federal. No puede haber tantas soberanías cuantos sean los estados que las compongan, ni estos pueden considerarse libres en la aceptación política y jurídica de la libertad estatal. Quisiera agregar, porque es un tema hoy de mucha actualidad. Hoy en día, en el Estado mexicano, la gran lucha que se da es por un reparto equitativo, también un federalismo fiscal.
quieren también que haya un reparto equitativo de la riqueza nacional. Y este es un federalismo nuevo que está pendiente que está pendiente actualmente en nuestro país, de un reparto equitativo para el desarrollo de las entidades federativas en plena igualdad dentro de este campo. Acuérdense ustedes que tenemos 3 niveles de gobierno. Un gobierno federal establecido precisamente en esa acta conceptiva y más tarde reflejado en el acta, en la Constitución de 1824, que tiene un gobierno federal, tenemos un gobierno estatal y un gobierno municipal. Hay tendencias hoy también en el mundo, en México, para crear también otra cuarta, que sería un sistema de regiones. Pero eso ha estado en el debate dentro del Congreso Nacional. Hemos visto, pues, concepto y clasificación de formas de Estado, sus diferencias que hay entre un Estado unitario y un Estado compuesto. Y hemos visto también las nuevas organizaciones políticas, las tendencias hacia nuevas formas de Estado, y hemos visto, aunque no viene en el capitulado, lo que es propiamente el constitucionalismo moderno mexicano. Les agradezco a todos ustedes su participación y ojalá que les sea de gran utilidad estas charlas que estamos dando por este medio. Por su atención, muchas gracias.